Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. Entonces, Goyito, el día de hoy vamos a hablar de Aura, de Carlos Fuentes. ¿Qué tenemos que decir de Aura? Primeramente que es ya un titán dentro de la literatura mexicana, un clásico de clásicos, debe estar dentro del top 5 de lo mejor que ha salido del país, tanto como el escritor como el libro. El libro, sí. Como dato, Aura fue un respiro de Carlos Fuentes mientras escribía La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Hubo un Cruz. momento en el que se bloqueó en la escritura de La muerte de Artemio Cruz, que dijo, voy a tomar mi aire, Voy a descansar. voy a hacer un ejercicio de narrativa, creo que vamos a hablar ahorita, y para cuando se dio cuenta, Había escrito Aura. ya tenía una buena historia en el que era Aura. Sí, y es bastante curioso porque fue un momento en el que él estaba inspirado haciendo otra cosa, que era la muerte de Artemio Cruz. Y de la nada, pues simplemente sufre un bloqueo. Algo normal que a cualquiera nos puede pasar, no necesariamente en los ámbitos artísticos, sino que a veces uno está en su trabajo, está con su familia o con su pareja o algo, y pasa que dejamos de disfrutar por un momento, por un lapso. Y llega a nosotros la necesidad de hacer algo más, pero muchas veces se presenta de las formas más inesperadas. Y ese momento, creo yo, para Carlos Fuentes fue Aura. Sí. Que fue algo que lo sacó a él de su cotidianidad y lo llevó a escribir uno de los mejores libros de como tú ya lo mencionaste, de la historia en México. Fue como que, wow. Sí, fue la época más creativa de Carlos Fuentes. O sea, la Artemio Cruz sale en el mismo año que Aura. Sí. Era la época en la que estaba más inquieto en cuestiones de estructuras narrativas, en cuestiones de lingüística, porque luego el siguiente libro es Terra Nostra, que es otro monstruo que nunca se volvió a ver en Carlos Fuentes, ¿verdad? Después de esa etapa o mucho antes. Y lo más curioso es que comparemos La muerte de Artemio Cruz y Tierra Nostra. Comparémosla con Aura. Sí, es que al fin de cuentas fue un ejercicio que quiso hacer. Un pequeño ejercicio, literalmente la creación llegó aquí. Y lo más curioso es que en esta edición tiene 61 páginas. En estas 61 páginas, Carlos Fuentes nos cuenta una historia gótica, que se define como la novela gótica mexicana por excelencia. Y nos da una historia que tiene tantos matices que aún hoy es propósito de estudio, aún hoy es propósito de análisis, y no se puede decir con certeza qué es qué en esta historia, porque el mismo Carlos Fuentes lo dijo así: esto no es algo concreto, esto ahora es lo que tú lees en el momento. Y nos da partida a algo muy interesante, que es la forma en la que él nos narra este libro. Él empieza diciéndonos: lees ese anuncio. Es decir, tú lees ese anuncio. No es el clásico de tercera persona de él leyó ese anuncio, ni es el primera persona de yo leí ese anuncio. Es lees ese anuncio, tú lo lees. Sí, cuando le preguntaron a Carlos Fuentes a quién se refería ese tú, dice, me refiero al lector. O sea, mi primera intención fue introducir al lector dentro de la historia. Teniendo un poquito más sobre lo de La muerte de Artemio Cruz, La muerte de Artemio Cruz todavía está un poquito más extensa en esa experimentación, ya que un capítulo está en primera persona, el segundo capítulo en segunda, el tercer capítulo en tercera, y se va repitiendo. Él decía que estaba cojeando mucho en hablar en el segundo. A la hora de hablar en segunda persona me pierdo, y para eso era el ejercicio. Lo que decías, que es la novela gótica por excelencia, combina dos temas que para muchos sería muy complicado de combinar, que es un cuento de fantasmas con erotismo. O sea, sin que suene como que choqueante o muy meloso como en Ghost. O sea, como lo maneja de una manera en el que te das cuenta que muchos años después se le consideró gótico. No, y es fabuloso. Es wow. ¿Por qué? Porque tú lees las escenas entre los personajes que son Aura y Felipe. Felipe Montero. ¿Montero o Montesco? Montero.
Sí, entre Aura y Felipe Montero. Y son unas cosas, unas escenas de tanta pasión, de tanta intriga, que tú dices, wow, si yo conociera a una persona así y la viera a los ojos y me intrigara tanto, yo podría soportar eso. Yo podría quedarme quieto sin hacer nada y simplemente viendo cómo se me escapa tal vez. Y yo, personalmente, yo no podría. Yo tendría que hacer algo tal como este hombre hizo. Y fue como... son unas escenas muy, muy fantásticas. Sí, lo hace muy descriptivo. Mucho. Pero con una sutileza y con una correcta narrativa en el que no cae en lo vulgar. Sí. O en lo... no te impacta de manera negativa, es como que, ok, sí está siendo muy descriptivo, pero no me siento incómodo. Sí, te plantea exactamente la situación y te la dice como es. No te le quiere meter, no te quiere llegar de golpe como siendo vulgar. No quiere ser extremadamente sutil y hablar de la poética, de cómo la mariposa y la abejita y cuando se quieren mucho hacen miel y toda la cosa. No. Él dice las cosas como son y eso es algo que uno como lector agradece bastante. Porque hay tantos ejemplos de otras novelas que nos quieren meter erotismo y lo hacen... Muy sexoso. Sí. Tan sexoso que deja de verse como algo muy normal de la naturaleza animal y de la naturaleza humana y se ve como algo simplemente morboso que está ahí para generar intriga. Pero esto a pesar de todas esas cosas que tiene ahí de que es bien romántico y que es bien erótico y que es bien es así pasional, de repente pasa algo que dices, pues, qué miedo. No. Sí, esas traslaciones entre el thriller o como esa parte fantasmagórica a la parte romántica, o sea, se ven de manera natural. Y siendo, o sea, volviéndote detenidamente viendo, no utiliza más que un párrafo para de repente pasar de un escenario a otro. Eso es algo que se le aplaude mucho a Carlos Fuentes, no solo en esta obra, siempre. Pero pues primero hay que también pensar entonces de qué habla el libro, exacto. Porque hay algo curioso dentro del género gótico de la literatura. La literatura gótica se resalta entre las demás por ser muy descriptiva con sus escenarios. Y también por ser, digámoslo, es un tanto obscura, es tétrica. Y normalmente nosotros no vivimos en un lugar así, a menos que nosotros tengamos ese gusto por esos ambientes. No es algo que ves cotidianamente. Sin embargo, Carlos Fuentes logra hacer en sus primeros capítulos, logra hacer una descripción de la Ciudad de México, en la que en un barrio antiguo que cualquiera se puede identificar, porque todas las ciudades tenemos un centro, un barrio antiguo, un centro histórico que tiene calles muy similares, en donde vemos las terrazas y vemos que abajo ya toda la mayor parte son negocios, pero arriba siguen siendo casas de estilo español o de estilo colonial. Entonces él describe todo esto y nos da el contexto de cómo es la ciudad donde vive, en donde donde nuestro personaje principal, Felipe, se traslada en transporte público y luego anda por las calles y de repente llega a este lugar que es la casa de la señora Consuelo. En busca de un trabajo que ve en un anuncio. Sí. Y llega a este lugar y es un cambio completo de ambiente. Porque uno pensaría, bueno, esta novela nos va a hablar sobre un muchachito que está buscando trabajo y se va a superar, yay. Pero no, de repente pasa eso y es el primer giro que nos da Carlos Fuentes. Carlos Fuentes siempre nos llena de eso, nos llena de giros. Y no los monumentales giros así de, que te vuelcan toda la historia, sino de pequeños giros sutiles que te van llevando poco a poco y de repente desembocan en algo que es un clímax, literal. Es un clímax al leerlo, porque es como que wow. Todas esas pequeñas cosas que parecían que simplemente estaban ahí porque el autor necesitaba llenar 61 páginas, realmente tienen un contexto y tienen un significado muy, muy, muy fuerte.
Sí, bueno, y entonces Felipe Montero llega a la casa de Doña Consuelo. Ahí conoce a la que es sobrina de Doña Consuelo, que vendría siendo Aura, la que le da título al libro. Y pues inmediatamente se enamora de ella. Específicamente, ¿cuál era el trabajo de Felipe Montero? A la que iba, pues era traducir y darle orden a unos escritos que había dejado el general Llorente. El general Llorente, el esposo muerto de Doña Consuelo. Y poco a poco, de hecho no hay un gran nudo en el libro, tanto porque pues la cantidad de páginas no lo permite, pero en sí el gran cuestionario que tenían ahí era que se le empieza a ver en actitudes en Aura y de la señora de Doña Consuelo como que muy extrañas. Sí. Una mímica entre ambas que es como que casi de espejo, ¿no? Es esta situación que él observa. Y es lo mismo que te comento. No hay algo que digas, voy por aquí, de repente, ¡oh! No, es como que, y de repente, te va llevando. Es lo bonito de leer a Carlos Fuentes. Pero también es lo que muchas veces a algunos lectores nos llega a confundir, ¿sí? Porque esperamos el típico entramado que es planteamiento, conflicto y resolución, y esperamos verlo así, nuestro planteamiento, nuestro conflicto y nuestra resolución. Y sí, pues empieza normal con un planteamiento, pero el conflicto a veces es un poco difícil de definir en este libro y en la obra de Carlos Fuentes normalmente, pero en este libro se nota mucho, ya que es algo muy ligero de leer y por lo tanto uno podría suponer que es más fácil de digerir, pero la verdad es que no. Es un libro muy potente y que trae muchas cosas. Porque de hecho, ¿cuál sería el conflicto de la novela? ¿Cuál sería? O sea, a lo mejor ni siquiera, o sea, todavía elevando ese experimento narrativo de Carlos Fuentes, a lo mejor ni siquiera puso un conflicto en la mesa. A lo mejor simplemente nos quiso contar algo que pasó. Porque de alguna manera todo el libro es una resolución que Doña Consuelo, encarnada en Aura, lo hizo desde que puso ese anuncio en el periódico. Porque es bien interesante y parece cosa de brujería desde el principio, porque él mismo nos lo dice. Lees ese anuncio, es la forma en la que nos lo describe Carlos Fuentes, en segunda persona, en singular. Lees ese anuncio, tú lo lees. Tú eres Felipe Montero, lees ese anuncio y te describe que necesitan a un joven historiador que hable francés fluidamente y que haya estado tantos años trabajando en no sé qué y tantos años trabajando en no sé cuánto. Y entonces te hace sospechar, porque es muy sospechoso. Y tú mismo piensas, solo faltaría que aquí viniera mi nombre. ¿Por qué? Porque está describiéndome exactamente a mí. Solo faltaría que dijera Felipe Montero. Pero si viniera así ya sería demasiado extraño y no voy a acudir, porque imagínate que sea una trampa o algo. No. Y dice, de hecho dice, no voy a acudir, de seguro alguien ya lo tomó. Pero luego al día siguiente todavía está ahí el anuncio y con mayor paga para acabarlo. Dándole más tentación. Y curiosamente eso es uno de los ejes que yo considero que hay en este libro, la tentación que hay para Felipe Montero. Bueno, y ya estando en la casa, pues empieza a tener roces románticos, eróticos con Aura, a la que por momentos ella lo rechaza, por momentos ella lo busca a él, y empieza como que entramar, a darse cuenta en el que hay una conexión rara, ya no tanto familiar ni de costumbre, entre Doña Consuelo y Aura. Sí. Hablemos de algo muy interesante. ¿Quién era el general Llorente a todo esto? O sea, era un hombre francés que peleó en la guerra y que necesitaba y que falleció, y su esposa quería que le tradujeran, que tradujeran todas esas memorias, todos esos documentos que él tenía del francés al español para que se publicaran. Y Felipe en algún punto se pregunta por qué usted cree que esto es digno de ser publicado, si son datos muy comunes de una persona común. Entonces, ¿por qué había esa necesidad? ¿Qué pasaba ahí que era necesario que Felipe fuera a traducir eso? Es algo muy enigmático, porque es un personaje, el general Llorente, que nunca conocemos más que a través de los documentos que se están traduciendo y a través
del mismo Felipe. Sí, pues más que nada, viéndolo así como, mi conclusión es, fue la primera manera en el que Consuelo quiso que Felipe se diera cuenta de su vida pasada. Porque en las partes del libro menciona que Felipe pues terminaba muy temprano, que se le hacía muy fácil el ordenarlo, que era muy fácil para él, esto pasó primero, luego pasó esto segundo, y se le hacía muy fácil, que era muy fluido. Ujú. Ya luego, ya entrando a la conclusión del libro, cuando por fin Felipe y Aura consuman, Aura se convierte en Doña Consuelo. O sea, esa es como que la parte más... Esa parte, la primera vez que lo leí, porque yo estaba súper metido, porque les digo, Carlos Fuentes te mete en sus escenas, y esa escena era tan linda, tan potente, tan pasional, y de repente pasa eso y yo nada más le hice... Sí, o sea, es como que la escena más clásica de la obra, en la que haciendo el amor con Aura de repente se convierte en Doña Consuelo. Sí. Y te da a entender, porque no te lo hacen muy específico, que este hombre se convierte en el general. En general. O sea, que eran dos personas en sus reencarnaciones o en sus fantasmas. Ese no especifica bien Carlos Fuentes en lo que quería plantear, en el que se vuelven a encontrar. Uh-huh. Y lo más curioso aquí es que si ya tenemos a las dos supuestas reencarnaciones, a dos supuestos entes que fueron alguien más en su vida anterior, ¿por qué Doña Consuelo sigue viva ahora? ¿Por qué tenemos aún a la viejecita y a la supuesta forma joven de ella? ¿Qué es ella? Porque Felipe nació, Felipe tuvo padres, Felipe estudió y hizo otras cosas que tenían una similitud muy grande con el general Llorente. Uh-huh. Pero ¿ahora qué? ¿De dónde salió ahora? O sea, porque la señora Consuelo ahí estaba. Bueno, a lo mejor probablemente, pues igual nació y tuvo todas esas vivencias. A mí lo que me extraña es que, Aura, dentro de su reencarnación, vuelve a ser familiar de ella misma. Siendo que el general no vuelve a ser familiar de Felipe. ¿O sí? O quién sabe. Son cosas que no sabemos. Sí, ya son conclusiones fuera del libro. Uh-huh. Y pues si no está en el libro, no sabemos. No sabemos si no pasó. ¿Qué más podemos tocar con respecto a este libro? La brujería. ¿Qué podemos ver sobre la brujería en este libro? Porque hay una escena muy fuerte donde el general Llorente relata que encontró a su esposa en una especie de ritual extraño con un gato. Uh-huh. en una cuestión física, y que él se sintió mal porque lejos de sentirse asqueado, a él le excitó esa situación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Bueno, y te explica de volada o de manera de primera parte que siempre existió esa atracción por parte de Felipe o como general hacia lo enigmático. Uh-huh. O sea, porque como tú dices, llega a la casa y de volada describe la casa como un lugar muy lúgubre, oscuro, y en lugar de huir, se queda. Uh-huh. O sea, como que te están tratando de entender que esos gustos siempre existieron. No sé si llamarlo brujería. Tal vez brujería no de la forma convencional. Ajá. Tal vez era una especie de encanto psicológico. Uh-huh. Es como que, por ejemplo, a Goyo y a Justo le gustan los libros. Vamos a llevarlos a un lugar donde hay muchos libros y les vamos a decir que mientras de que estén aquí, todos son de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues como nos gustan los libros, pues nos vamos a quedar. Igual, si vamos a un lugar donde digan, a tal persona le gusta mucho la comida, mira, este es un restaurante de 5 estrellas, mientras de que tú estés aquí vas a poder comer todo lo que quieras. Pues vas a estar ahí en el restaurante, ¿sí o no? Pues sí. A lo mejor era una brujería fuera de la brujería común, de la brujería mística, sino que tal vez era que la señora Consuelo, conocía tan bien a su esposo que sí, un instinto de mujer sobre, ya lo conozco,
sé cómo atraerlo hacia mí o hacia aquí o hacia ella, que soy yo. Que soy yo. O sea, es un juego muy interesante de todo eso. Sí, y es como una estira y afloja, porque hay cosas que sí le sacan a él, que sí lo sacan a él de sus casillas, cosas que lo hacen pensar, no, me voy a ir, no voy a hacer esto, mejor voy a otro lado. Pero ella siempre encuentra la forma, la señora Consuelo siempre encuentra la forma. Me evoco también a una escena a mí me pareció muy conmovedora la primera vez que lo leí. Fue en esta escena donde Felipe entra a la habitación de la señora Consuelo después de cenar, cuando ella no los acompañó. Y lo que pasa es que él la encuentra tirada en el suelo. Y la ve chiquita, esquelética, la ve una viejecita, una cosita muy pequeña. Y él, a pesar de toda la repulsión que él pudiera sentir, no es repulsión, toda la reticencia que él pudiera sentir con respecto a Doña Consuelo, él la toma en brazos y la acomoda en su cama. ¿Sí? Como ahí vemos otro pequeño guiño tal vez de que algo pasó. Algo a él lo hace querer ayudarla. Aunque sea en esa pequeña muestra de ayuda, porque pues, es una persona, es un ser humano. Y la ve ahí, y en lugar de irse o en lugar de gritar y pedir ayuda, que sería algo normal, que cuando estás en una casa ajena pedirle ayuda a los supuestos sirvientes, que tampoco no hemos hablado de ellos, ahora él lo que hace es no entrar en pánico, la sostiene y la pone en su cama. De alguna manera te lo deja ver como que era algo familiar para él, que a lo mejor ni siquiera él mismo se da cuenta. A lo mejor. De que lo sentía algo como familiar, te digo. ¿Qué más podemos hablar sobre eso? Este personaje tan enigmático que tampoco nunca aparece, el sirviente, Ajá. que mágicamente va por las cosas de Felipe a su casa y las lleva y todo, pero nunca lo vemos. ¿Qué podemos concluir de ahí? ¿Qué está pasando? ¿Quién era el sirviente? ¿Cómo llegaron las cosas? Pero mi conclusión es que era un sirviente que también necesitaba reencarnar y aún no llegaba. El gato. El gato. El gato, imagínate. O a lo mejor era la misma señora Consuelo, ¿no? En estos momentos en los que ella después nos explican que ella rejuvenecía cuando ahora tomaba la apariencia de ella. A lo mejor era la señora Consuelo, ¿no? Que aprovechaba esa energía que juntaba. Bueno, y es que, fíjate, ahorita para que me ayudes a recordar, hubo en algún momento en el que Felipe está con las dos al mismo tiempo. Hay un momento en el que, después de un pequeño encuentro con Aura va a los aposentos de Felipe y se conocen en el sentido bíblico de la palabra. Tarea. En el sentido bíblico de la palabra se conocen y de repente entre toda su hazaña amorosa, Felipe se da cuenta de que la señora Consuelo está en la misma habitación y los está viendo. Y esto fuera de lo que a todos nos causaría ver a alguien de repente cuando estamos en intimidad con nuestra pareja. Él continúa. No sabe por qué, solo continúa. Está hechizado por la situación, por el momento. Y hay un momento en el que creo recordar que la señora Consuelo es la que está ahí con él. Pero no nos explican si lo que pasa es que Aura se convierte en la señora Consuelo o son dos entes, es un ente que se rejuvenece, separa, que se envejece, se separa. Y es la magia, magia del libro. Y probablemente es la intención de Carlos Fuentes el no dejarlo tan descriptivo o no explicar tanto eso para que cada quien tenga su interpretación de qué manera está pasando esa sobrenatural situación. Y es bastante interesante porque mientras de que él nos llena completamente las descripciones físicas de lo que hay alrededor, de cómo es el ambiente de la casa, de cómo son las habitaciones, las puertas, las velas, la mesa, la comida, todo, los vestuarios, todo, él nos da muy poca información con respecto a lo que los personajes sienten, ¿sí? Nos dicen la situación en la que están, pero nos da muy poca información con respecto a cómo se sienten ellos. Y eso es algo que funciona muy bien. Supongo yo que fue algo que él hizo intencionadamente en su ejercicio, porque
Mientras de que en otras historias nos fueran diciendo qué hace el personaje y cómo se siente al respecto. Él nos dice desde un principio que nosotros somos este personaje y no nos dice qué sentir. No nos dice qué sentir. Él simplemente nos dice que somos este personaje y lo que nos está pasando, y nosotros nos sentimos con respecto a esas situaciones, pero nos sentimos como nosotros. Eso es algo que me encanta de este libro. Nos hace sentir a nosotros lo que nosotros sentiríamos en esas situaciones. No nos dice, no nos pone un límite de qué sentir. Y creo que esa es parte de la magia de este libro. Fíjate, ahora que estoy leyendo fragmentos, me doy cuenta trato de llegar a la conclusión de que probablemente el narrador es el general. ¿Es el general o el mismo Carlos Fuentes? El sentido en el que como el general ya sabe lo que pasó. Sí, O sea, es cierto. como él ya sabe cómo pasó, te está diciendo, leerás eso, porque yo lo leí en un momento, o lo leeré, o sea, esa ambigüedad también de los tiempos, de que el muerto, o el general que ha muerto, no necesariamente es pasado. O sea, también es presente. O hasta futuro. O a futuro. Oh, fíjate que es una muy buena Que el narrador, forma de siendo verlo. el general, se lo dice a ti, Felipe. Y por eso... Y bueno, ahora le das como que un porqué a esa narración, de esa manera en el que te dice, como yo ya viví esto, yo sé que Y yo soy tú. vas a llegar, y todo esto, ¿sí? Wow, fíjate que no lo había... No, sí había pasado por mi mente que tal vez era el general, pero no lo había visto de esa forma. Porque ahora imagínate, como el general es muy probable, como Felipe y el general son muy probablemente la misma persona, porque no lo tenemos seguro, pero son muy probablemente la misma persona, y nosotros somos Felipe, nosotros somos el general, y ya estamos ahí leyéndolo, y estamos otra vez leyéndolo, de hecho, pero al mismo tiempo estamos narrándolo. Sí. Entonces es un boom este libro. Ay, Dios, ¿tenemos algo más que comentar con respecto a este libro? Aprende algo, Borges. No, Borges es muy bueno. No, sí, pero, Borges pero me este ya encanta. le dio 3 vueltas todavía más sí, a lo que sí. Borges hizo. Es un escalón, son unos 2 escalones más. Y es fantástico, es fantástico. Sí. Este es un libro que tienen que leer. Sí. Tienen que leerlo. Es introducción tanto para si vas empezando a leer, tanto si vas a empezar con Carlos Fuentes. Es una introducción, digo, a cualquiera de las dos. Está muy ligerito de leer, aunque se escuche muy complejo eso de que los dos personajes son el mismo, es muy sencillo de leer. Los anacronismos. Lo hace la narrativa, a pesar de ese experimento de persona, es muy digerible. No es muy pomposo, algo que le aplaudo a Carlos Fuentes, porque comúnmente en otros textos Carlos Fuentes es muy pomposo y utiliza palabras muy rebuscadas. En este no, es muy directo. Denle una oportunidad, yo lo leí, aquí lo tengo escrito que lo leí en un día. Sí, es que es pequeñito, y la verdad es un libro que si les gusta van a querer, en algún momento van a querer volverlo a agarrar. Sí. Como si fuera una buena canción que quieren escuchar una y otra vez. Y créanme que la segunda vez que lo lean van a encontrar cosas nuevas. Y la tercera vez que lo lean van a encontrar cosas aún más nuevas. Yo la verdad no recuerdo cuántas veces lo he tomado. Pero, por ejemplo, ahorita estamos platicando de él. Y es lo que llegamos a otra conclusión. Y llegamos a otras conclusiones. Y es lo que me gusta de esta dinámica que tenemos tú y yo, Goyo. Porque... Y la que queremos tener con ustedes, porque no es cuestión de que nosotros vengamos aquí y demos análisis complejos y hablemos sobre lo que quiso decir esta palabra, porque el término griego dice que y en latín y viene del no queremos hacer eso. Queremos hablar de lectores como lectores con otros lectores, y queremos compartir lo que hemos vivido y lo que nos han dado todos estos libros y todas estas puertas a otros mundos. Y es lo fantástico de la lectura. Sí, y pues más que invitarlos también de que nos digan qué otras lecturas quieren compartir, que compartamos. Tenemos una lista nosotros como de qué libros vamos a estar trabajando. Pero si de repente hay mucha insistencia de algún otro libro que no tenemos contemplado, pues lo leemos, sino en caso de que no lo hayamos leído.
y también lo compartimos. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque es como compartir algo nuestro. Nosotros les compartimos que es algo que nos gusta a nosotros. Esperemos que lo lean, si no lo han leído. Si ya lo leyeron, esperamos que nos compartan lo que ustedes piensan de él. Conclusiones. Teorías. Si les gustó o no les gustó, comparten el video de que, mira, lo que te decía de que está bueno, ellos dos también piensan que es bueno. Que es bueno. Ay, no, a mí no me gustó por esto. Pues dinos por qué no te gustó, a lo mejor y hay algo que no vimos nosotros. Así que completamente tienen que leerlo, porque recuerden que el cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo.